Aquí vamos a empezar pues definiendo un poquito pues qué es una crisis. Una crisis es una modificación importante de algún suceso. Siempre una crisis vaticina un cambio. Siempre va a suponer un cambio brusco y siempre tenemos dos opciones. O nos adaptamos y lo enfrentamos o asumimos el rol de víctima, el pobrecito de mí, y nos estancamos y buscamos culpables, ¿verdad? Los momentos difíciles siempre son pasajeros, pero cuando somos fuertes, siempre los vamos a superar y a pasar. Siempre las condiciones duras son oportunidades para convertirnos en héroes, y los tiempos que suponen un reto, tanto en los negocios como en la vida misma, siempre son oportunidades increíbles para transformar el desastre en éxito. Pero lo más interesante es cómo utilizar nuestros recursos para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que siempre nos toman regularmente muchas por sorpresa. Entonces yo aquí voy a definir un poco qué son tipos de crisis. ¿Qué tipos de crisis nos vienen en la vida? Entonces, cuando enfrentamos una crisis, primero se activan nosotros, o sea, todo viene hasta de nuestro mismo sistema físico, ¿no? Cuando enfrentamos una crisis, en nosotros se activan mecanismos fisiológicos del estrés. Y de esto se encarga el sistema nervioso. Yo voy a hacer énfasis en esto porque quiero que entiendan cómo empezamos desde el manejo de nuestra mente y nuestro cuerpo a enfrentar ese tipo de cambios para poder luego, o sea, si entendemos esto, podemos luego entender cómo manejarlo. Entonces voy a hablar un poquito de algunos términos técnicos, pero son muy fáciles de comprender. Entonces les decía, cuando enfrentamos una crisis se activan en nosotros mecanismos fisiológicos. Está el sistema simpático y el sistema parasimpático. De esto se encarga, estos son los mecanismos fisiológicos del estrés, y el sistema nervioso es el que se encarga de activarlos. El sistema simpático se encarga del aumento de la actividad de nuestro organismo cuando nos enfrentamos a un cambio y nos da el impulso de luchar o huir. Y físicamente siempre vamos a sentir que ante un cambio, ante una crisis, se nos va a acelerar el corazón, se van a dilatar los vasos sanguíneos, los músculos, se va a inhibir el estómago y hasta se nos va a ralentizar la digestión. Todo eso pasa en nuestro cuerpo cuando enfrentamos una situación de crisis, ya sea en el trabajo, ya sea en una relación de pareja, ya sea en nuestra empresa, en nuestro negocio, en cualquier ámbito de estos. Cuando pasa esto directamente tenemos dos opciones, o sea, o calmarnos y actuar de la manera adecuada, que no es fácil, o simplemente reaccionamos y no pensamos, solo actuamos. Esto es lo que nos impulsa el sistema simpático. Ahora viene el sistema parasimpático. ¿Qué es el sistema parasimpático? Es el que nos ayuda a controlar el descanso y la relajación. Y eso hace que el cuerpo genere calma y equilibrio. O sea, nos permite controlar y nos permite pensar y actuar de manera inteligente y tranquilizarnos. Y luego vamos a ver cómo los podemos activar, cómo podemos activar sobre todo el sistema parasimpático cuando entramos o nos enfrentamos a una situación de crisis. Primero, ¿qué debemos hacer para activar nuestro sistema parasimpático? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos nerviosos. Porque si negamos lo que estamos sintiendo, si negamos que tenemos miedo, si lo negamos y estamos diciendo todo está bien y en realidad no está bien porque mi cuerpo está temblando, mi corazón está acelerado, la respiración también, lo que vamos a generar es una actitud de huida frente a lo que estamos enfrentando. O igual cuando decimos no siento nada, todo está bien, pero nuestro cuerpo está reaccionando de manera contraria. Entonces estamos negando lo que estamos sintiendo. Y para empezar y controlar situaciones difíciles, lo primero que hay que reconocer es que estamos nerviosos.
O cuando decimos, no puedo, por favor, auxilio, ayúdenme, socorro, el miedo se activa y me va a hacer huir igualmente. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una respuesta un poco infantil, ¿no? Los niños ante el miedo, ¿qué hacen? Salen corriendo. Pero si por el contrario decimos, estoy nervioso, siento miedo, tengo que pensar cuál es el problema y resolverlo, entonces activamos en nosotros la capacidad de raciocinio. Cuando tenemos ese punto de equilibrio, se activa en nosotros el sistema parasimpático. Cuando logramos parar y decir, estoy nervioso, tengo miedo, no sé qué hacer, pero vamos a pensar en cuál es el problema y tengo que encontrar una solución. Cuando yo logro razonar de esta manera, el cuerpo se va a relajar, porque automáticamente estoy autocontrolando lo que estoy sintiendo porque lo estoy aceptando. Entonces podemos pensar en el problema para hallar una solución. Así que nuestro foco se va a dirigir no al problema, sino a encontrar una solución. Número 2, ¿qué debemos hacer? Igualmente, tomar conciencia que con alterarnos y con estrés no resolvemos ningún problema en ninguna situación en la vida. Las situaciones de estrés aparecen, o sea, en toda situación de estrés aparece la respuesta de lucha o huida, pero tenemos que ser conscientes que ninguna de las dos nos va a servir, porque podemos reaccionar de manera agresiva, luchando, ¿no?, frente a la situación, pero eso lo que va a hacer es empeorar la situación y que se me salga totalmente de control. O huir, que va a ser, que lo que va a generar es no resolver el problema, sencillamente acobardarme, ¿no? Y va a ser peor porque luego me va a dar un bajón de autoestima incluso. Ok, entonces, a ver, listo, aquí, ok. Si quiero llegar al punto de equilibrio y decir lo que sería indicado, tengo ganas de huir, siento miedo, pero así no resuelvo absolutamente nada, eso es mantener un punto de equilibrio. Lo indicado es mantener el foco en la solución del problema y evitar que esa situación nos gane. Un ejemplo clarísimo, se puede ver en los pilotos. Los pilotos de avión tienen que enfrentarse, o sea, entrenan en simuladores de vuelo, y durante el entrenamiento ellos tienen que aprender a hacer frente a las situaciones de emergencia. Y eso se hace supremamente indispensable porque imagínense si una persona que es piloto entra en crisis con la cantidad, o sea, sería una tragedia no poder tener autocontrol, ¿no? Entonces los pilotos de avión lo hacen muy bien porque tienen un entrenamiento previo ante cualquier situación de emergencia y lo que hacen es actuar, se les enseña a actuar con raciocinio, actuar racionalmente. Entonces, ¿cuál es el resultado de actuar racionalmente? Que la clave es que uno gana experiencia y aplomo. Cuando uno logra ese punto de equilibrio, no solamente lo hace el piloto, el cirujano, lo hacemos los psicólogos, lo hacemos muchos profesionales, porque por ejemplo, yo en psicología, ¿qué sería de mí si me pongo, si entro en crisis con un paciente que viene a mí a buscar ayuda? Pues terrible, ¿no? O sea, yo tengo que primero generar ese autocontrol en mí para poder brindar un apoyo sincero y transparente a esa persona que viene a mí, ¿verdad? Igual, para poder hacer eso, yo tengo que tener un entrenamiento previo frente a la reacción de las emociones y tener un conocimiento de ellas para saber de qué manera actúo. Entonces, así como lo hacen los pilotos y lo hacemos muchos profesionales, nosotros siempre tenemos que recordar que somos los pilotos de nuestra vida, que de nosotros depende que nuestra casa, que los hijos, los que tienen hijos, que el trabajo, que el negocio, que la empresa que estás construyendo, que el liderazgo que estás construyendo prospere y llegue al destino o a la meta que te has fijado.
Otros, otras personas pueden enojarse, gritar, deprimirse y huir. Pero si tomamos conciencia de que con estrés no se resuelve nada, podemos, o sea, asumir y tomar conciencia de lo que estamos sintiendo en ese momento y sacar herramientas que tenemos internamente para enfrentar las situaciones. Ahora, yo imagino, todos hemos pasado por tentaciones, todos hemos pasado por pruebas. Si la vida siempre te ha tomado examen y has pasado las pruebas, significa que estás preparado para enfrentar cualquier situación. Hay otra herramienta fundamental, bueno, utilizar la racionalidad para determinar cuál es el problema. Regularmente muchas personas lo que hacemos es reaccionar, pero cuando nos enfocamos en definir cuál es el problema, no vamos a actuar con emoción. Un ejemplo claro de esto para que me entiendan es, por ejemplo, digamos que yo trabajo en una tienda de dependienta y entra una cliente alterada y me grita, ¿vale? Y me grita sin razón alguna. Entonces yo tengo dos opciones. Yo me puedo enfadar igual que ella y agrandar la situación y el problema, o puedo parar y decir, no debo poner el foco en la emoción, sino preguntar, ¿cuál es su problema? ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ok, vale. Entonces, les decía eso, que yo lo que debo hacer en ese momento, siendo la dependienta, es preguntarle, señora, ¿cuál es su problema? Ok, yo puedo mirar la solución a ese problema y cambiar el foco inmediatamente para no agrandar la dificultad de la situación. Así que esto, o sea, esto viene muy unido a lo que hablamos anteriormente en otras conferencias de la llamada, lo que fue inteligencia emocional, el autocontrol emocional, pero aquí estoy dando ejemplos muy concretos de cómo manejarlos. Hay 4 tipos de crisis que debemos aprender a atravesar. Existen las crisis evolutivas, las crisis accidentales, las crisis estructurales y las crisis de cuidado. ¿Cuáles son las crisis evolutivas en la vida? Son las que todos pasamos, como el paso del tiempo, de los 20 a los 30 años, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, donde vienen las etapas del noviazgo, el matrimonio, el primer hijo, y qué nos implican esas etapas, las que hemos pasado o los que no hemos pasado todavía, bueno, las que hemos pasado por algunas. ¿Qué nos implican todas esas etapas de nuestra vida? Ser flexibles, porque en la medida que somos flexibles, nos adaptamos y transformamos ese crecimiento y nos transformamos a nivel personal. Crecemos a nivel personal, maduramos a nivel personal, pero si por el contrario somos personas rígidas, psicorrígidas a nivel mental y emocional, pues nos vamos a estancar sin pasar a la siguiente etapa de nuestra vida. Así que luego vienen las crisis accidentales. ¿Cuáles son esas? Las que vienen de repente, por ejemplo, cuando hay enfermedades, cuando nos ataca una enfermedad, cuando hay alguna mudanza, algún accidente. Y en estas crisis accidentales es muy común que la respuesta, como humanos que somos, es querer encontrar un culpable. Y el foco siempre debe ser activarnos y hacer algo, no encontrar un culpable. Porque la culpa siempre la tiene el otro, ¿no? La culpa existe porque hay un otro que existe. Entonces, la culpa existe porque yo puedo juzgar al que tengo al lado o echarle la responsabilidad, darle la responsabilidad de lo que pasó. La culpa es uno de los sentimientos más negativos que podemos experimentar y que nos anclan definitivamente a muchas situaciones o etapas en la vida. Si yo no quito la culpa de cualquier situación que haya vivido en cualquier etapa de mi vida o en cualquier trabajo, negocio, empresa, si yo guardo un sentimiento de culpa, ese sentimiento de culpa no me va a permitir avanzar ni tener resultados exitosos en lo que yo me proponga.
es supremamente complicado, o sea, porque la culpa en realidad es rabia conmigo mismo, conmigo misma, por algo que quiero, que quise hacer y no se pudo, o que por un sentimiento un poco de frustración. Entonces, cuando yo no paso ese sentimiento, yo me anclo y no avanzo. Esas son las crisis accidentales. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tenemos esas situaciones repentinas que nos toman por sorpresa? Lo primero que tenemos que hacer es actuar, activarnos, actuar. Es encontrar, y lo primero y fundamental es encontrar un colchón afectivo. ¿Eso qué significa? Contar con mis amigos, mis familiares, las personas más cercanas, pero armarme de herramientas afectivas de las personas que tengo a mi alrededor, o de repente de la persona que esté conmigo en ese momento. Es fundamental, esa es una herramienta fundamental para uno enfrentar situaciones así. Alimentación psíquica, mental, afecto, ternura, amor. En este tipo de situaciones nos viene supremamente bien la compañía de personas que nos den afecto. A ver, es tan importante como la alimentación física, la alimentación mental, psíquica, emocional, es tan importante como la física. Tenemos en ese momento que sacar hay un psicólogo que le llama el Fondo Monetario Interno, nuestra caja de recursos personales, esas capacidades que tenemos ahí y el potencial que tenemos guardado, porque todos lo tenemos, todos tenemos un líder interno, todos tenemos capacidad de éxito, todos nacimos para ser grandes y por derecho divino de nacimiento siempre merecemos lo mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando enfrentamos situaciones? Lo que hay que hacer es sacar esas capacidades en vez de buscar culpables, sobre todo las situaciones que nos vienen de repente, ¿no? Luego vienen las crisis estructurales. Estas crisis, pongan mucha atención, son producidas por nuestro carácter. Cuando yo como persona repito un mismo problema siempre, por ejemplo, yo me divorcio una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ya tengo que entender que el problema no es de las parejas que tengo, el problema es mío, porque en realidad si estoy repitiendo la situación y no avanzo, es porque yo tengo que cambiar algo internamente. ¿Ok? Entonces, esas crisis estructurales son producidas siempre por nuestro carácter y se dan en la repetición de los problemas, o incluso cuando siempre, digamos, me despiden de un trabajo y repito siempre la misma situación, generando conflictos. Sé que el problema es mío. Y la única manera de solucionarlo es haciendo una introspección. Si tenemos conflictos con mucha gente, tenemos que entender que el problema no es de los demás, el problema es mío. Y la única forma de resolverlo es uno buscando ayuda profesional o haciendo un trabajo de introspección muy, muy intenso, que yo diría que difícilmente lo puede hacer una persona sola, a no ser de que sea muy autodidacta y se ponga la tarea de buscar crecimiento personal, bueno, en otras cosas. Por eso a mí me gusta este tipo de negocio en el que nosotros estamos, porque aquí este tipo de crecimiento personal es el que nos ayuda a despertar nuestros potenciales y que no se ve en otro tipo de negocios, ¿verdad? En otro tipo de industria. Entonces, las crisis, en cuanto las sabemos manejar, nos van a generar muchísimo crecimiento a nivel personal y muchísima madurez. Luego viene el último tipo de crisis, son 4. El último es la crisis de cuidado. Eso es cuando, por ejemplo, hay familiares dentro de tu entorno que se enferman y hay que cuidarlos. Esas son situaciones que siempre vienen de repente también, pero nos suponen un cambio gigante en la estructura familiar. ¿Qué hay que hacer cuando pasa ese tipo de situaciones? Lo que hay que hacer es cuidar al cuidador, generar un espacio de actividades
que energicen al cuidador, porque eso lo va a aliviar y le va a dar claridad para identificar qué pasos tiene que seguir. Siempre actividades de placer que generen diversión, siempre. O sea, esa es una forma de reaccionar ante las crisis de cuidado. Okay. Luego tenemos unas salidas de emergencia, que yo le llamo salidas de emergencia alternativas para salir de las crisis. Hay 3 salidas de emergencia que todos debemos construir. Una es tener la agenda diaria, tener en tu agenda diaria 3 cosas que te llenen de energía, 3 cosas pequeñas que te produzcan placer, siempre, porque eso va a relajar tu mente, te va a dar autocontrol, te va a dar sosiego. Luego, amistades, un amplio colchón afectivo. El círculo de amistades es fundamental para uno generar resiliencia. Bueno, supongo que algunos conocerán ese término. Si no lo conocen, es la capacidad que tenemos de encontrar lo positivo ante las situaciones difíciles, la capacidad que tenemos de enfrentar las situaciones de crisis. Eso es ser resiliente, y las amistades ayudan un montón en las situaciones de crisis. Luego hay otra salida de emergencia, que son los espacios sagrados. Quienes creen en Dios, tienen fe, van a una iglesia, van a visitar a un familiar, hacen deporte. El deporte también es un espacio sagrado, porque es un espacio que te permite cuidarte, activar hormonas en el cerebro que te van a permitir bajar los niveles de estrés. Esos espacios sagrados te van a permitir enfrentar de manera positiva las situaciones críticas. Cuando, por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, donde se generan discusiones, lo más importante cuando hay una discusión, y no entrar en el entorno conflictivo, lo más importante es que uno de los dos tome silencio, y es aconsejable tomar unos días, un espacio intermediario para o escribirle a esa persona, o luego, cuando estés en calma, poder hacer la lectura de la situación para poder ver el foco de otra manera. Porque si eres una persona muy irascible, te va a costar muchísimo enfrentar situaciones de conflicto. No las vas a hacer, pero bueno, todo se puede aprender. Y por otra salida de emergencia es aprender a respirar, porque la respiración desde el abdomen, si tú colocas la mano en el abdomen, en el estómago, y la otra en el pecho, te va a generar una sensación de relajación y te va a permitir calmarte y actuar de manera sosegada y tranquila. Bueno, digamos que cuando enfrentas crisis e interpretas las circunstancias de manera positiva y útil, siempre pulsamos el interruptor para pasar de víctimas a líderes. En mi país hay un refrán que dice: o vendes pañuelos o te quedas llorando. ¿Tú qué prefieres? ¿Llorar, quedarte llorando y ser la víctima, o ponerte a vender pañuelos? Yo siempre prefiero vender pañuelos, ¿verdad? Entonces, cuando aprendo a transformar algo que se consideraba malo en un acto bueno, puedo acelerar el éxito en mi vida y activar mi líder interior. Y parte de esa transformación está en dejar de poner excusas y salir de nuestra zona de confort. La vida empieza en el límite de tu zona de seguridad. Cuando tú ya estás viendo que no encuentras sentido a tu vida porque no pasa nada, todo está lineal, no te está dando aburrimiento existencial, es una alerta que te dice: tienes que hacer algo, agarrarte a un proyecto que te genere ilusión por vivir y que te active todo ese liderazgo y ese potencial que tienes dentro, porque hay muchas personas que vivimos modo ente. Bueno, yo ya no estoy en ese modo ente, pero sí hay muchas personas que viven ese modo ente, que van por la vida en forma automática y mecánica, que
bueno, que es respetable, ¿verdad? Cada quien quiere y decide hacer con su vida lo que desee, pero cuando vivimos así, pues pasamos desapercibido generar o despertar todos los potenciales que tenemos como seres humanos, y que creo que el fin de cada ser humano en esta vida es llegar a dejar un legado.